Y ayer el gobierno nacional volvió a anotarse una victoria política con el sostenimiento del veto presidencial a la ley del financiamiento universitario, que se había convertido en un ícono de una lucha más allá de la oposición, ¿no? Había reunido en dos multitudinarias manifestaciones en abril y hace una semana contra la gestión de Javier Milei, que ayer decidió y reunió los votos para poder precisamente sostener la decisión del presidente. Y con ese triunfo político, el gobierno refuerza su posición respecto del manejo de la macroeconomía y sobre todo refuerza el mensaje de estar dispuesto a pagar los costos políticos que haya que pagar para mantener lo que es su absoluta prioridad, que es el déficit cero. Recordamos, no solo veta la ley de financiamiento universitario y logra sostenerlo, sino que además también la de los jubilados, la fórmula jubilatoria, con lo cual dos ejes realmente muy sensibles que contraponen la fortaleza política con la que sale el gobierno tras este nuevo ratificación del veto. Sale con una impresión o un asentamiento de, bueno, tiene mayor capacidad de gobernabilidad, lo está demostrando, y sin embargo también sale con la duda de cuánto costo político terminará pagando por esto y cuánto caerá, hay que decirlo, cuánto caerá su popularidad en las encuestas, el principal sostén del gobierno. ¿Cómo logró los 84 votos que ayer precisamente lograron sostener el veto? Con algunos cambios de posición, o sea, diputados que habían votado una cosa hace un mes y medio y ahora cambiaron su voto, como los radicales Arjol, Tournier y Servi, que al final también hicieron como cuando fueron los héroes Hay nuevos héroes, se sumaron. Exactamente, mantienen su calidad de héroes para Milei. Hubo muchas abstenciones que dijimos, acá se va a notar mucho la muñeca con los gobernadores. Se notó el trabajo con Pasalacqua, el misionero, que quitó a 4 de sus diputados que se abstuvieron. Hubo algunas ausencias muy llamativas, también se nota ahí la mano de los gobernadores, por ejemplo, de Alejandra Torres, ¿se acuerdan? Sí. La pareja de Giordano, el que fue jefe del ANSES por un mes en el verano. Que tenía COVID. Exactamente, que dijo que tenía COVID. Tuvo un entredicho en redes con el ministro de Economía. Exactamente. También Ávila, santacruceño, chubutense, cercano al gobernador Torres, que se ausentó. Hubo un diputado de la provincia de Santa Cruz que cambió su voto, que había votado a favor y ahora directamente votó en contra. Hubo muchas aristas donde se notó, sí, la mano de los gobernadores en su relación con la Casa Rosada para llegar a este número, 84. Pero claro, del otro lado tenía 160. No alcanza para, revertir un veto presidencial, pero estás muy lejos de lograr tu propia mayoría. Y de hecho ahí es lo que vino a continuación. Después de la votación se votaron dos cosas más. Una, algo que para el gobierno va a ser muy caro, que es, se emplazó a la Cámara a debatir en la próxima sesión el modo en que se dictan y se aprueban los decretos de necesidad de urgencia. Quieren cambiar de modo tal que si no son ratificados por las cámaras, se venzan. Es decir, que funcione durante un periodo, rija la urgencia y la necesidad, pero si no lo aprueban las cámaras se va a caer. Por lo tanto, hoy el principal sostén de la gestión de Milei está en riesgo porque se vería obligado todo el tiempo a recurrir a la Cámara de Diputados donde no tiene mayoría. Y la otra es... Hay una solución a eso, hay una solución para eso. Tapar al Congreso de decretos de necesidad. También puede ser, y que no puedan trabajar. Con lo cual les cae por abstracto. Puede ser, dar ideas, puede ser. Y la otra también es Caputo, que no quería ir a defender el presupuesto, lo emplazaron para que vaya. Eso es una derrota política del gobierno. El que se ocupó de expresar esta idea de que el gobierno no está logrando construir consensos fue el jefe de la bancada de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto. Probablemente esta tarde ganen, creen que ganan, pero en realidad pierden, inevitablemente pierden, como perdieron también con un sector muy importante de la sociedad argentina que son los jubilados, pierden. Cuando en realidad a 9 meses de la iniciación de este gobierno deberían haber consolidado una mayoría parlamentaria sobre la base del diálogo, de la construcción razonable, de la propuesta en ideas, de un camino cierto para la Argentina. ¿Qué son, presidente? ¿Cuál es el programa que tienen? Es un barco sin luces en el mar, un tren que no llega a ninguna estación.
una sociedad anónima de destrucción masiva de lo poco que nos queda de un cierto nivel de bienestar en el Estado argentino. Una empresa de demolición, S.A. ¿Qué es lo que expresan con este plan económico que no sabemos cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Una nueva versión de ganar perdiendo o perder ganando, con lógica en definitiva, porque si ganan acá, hoy es un triunfo, después en la calle y en términos electorales hay que ver cómo les va. Y es realmente esa, para mí, por lo menos, el gran interrogante a partir de ahora que se le plantea al gobierno de Javier Milei. Y además de Pichetto, escuchemos algunas voces de diputados, del oficialismo, de la oposición, de los aliados del gobierno, a favor y en contra de lo que ayer ocurrió en la Cámara de Diputados. Vamos a ver si recuperamos. Teníamos las voces de Filochiaro, Manes, distintos. La tecnología a veces no. Ahora sí, vamos. Sí, es una disputa de poder, porque si esto no pasaba, mañana caían los bonos, caían las acciones, subía el dólar y subía el riesgo país. Increíblemente, la Argentina ha dado un paso atrás, pero bueno, la lucha por la educación y el conocimiento recién empieza. Todo el sistema político implosionó y Milei ahora se está convirtiendo en la casta. Es un gobierno que está colgado del travesaño, construyendo un tercio para sostener vetos en contra de temas muy cotidianos para la gente, como fue el tema jubilaciones y como es el tema del financiamiento de las universidades públicas. Que no aflojen, por favor, que no bajen los brazos, que no se dejen quebrar, que se movilicen, que hablen con la clase media, que hablen con todos los sectores sociales. La discusión presupuestaria de cualquier ente del sector público se tiene que dar en el presupuesto, no en otro lado. El gobierno del presidente Milei es un gobierno que lejos está de querer la destrucción de la educación pública, como algunos dicen. Todo lo contrario, imagínense que sería ridículo que el presupuesto universitario sea más que duplicado este año respecto del año pasado. Bueno, hay algunas voces después de la sesión, claro, defendiendo sus posiciones y más allá de esto, por supuesto, la decisión de la Cámara de Diputados generó una reacción, paro, tomas de universidades que un ratito vamos a estar repasando porque se extendieron a todo el país. Sin duda, es una discusión que no termina, incluso no termina la discusión por el financiamiento universitario. Lo que se acabó es esa ley que al gobierno no le gustaba, pero la discusión, tanto por paritarias, tanto por el financiamiento universitario y esto que te anticipa Damián de la reacción que hay en las universidades a nivel nacional, bueno, eso todavía sigue y seguiremos hablando en un ratito de este tema.